Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase esta semana de biología. Soy el profesor Jesús Paredes. Presta mucha atención y empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana veremos lo que es sistema excretor humano parte 1. Vamos a ver la primera parte que corresponde a estructuras y conocer un poquito del funcionamiento, ¿no? Esto corresponde al tema 7 de este tercer bimestre en esta semana número 29. Muy bien, el sistema urinario va a ser el conjunto de órganos que están encargados de formar la orina, ¿sí? Conjunto de órganos encargados de formar la orina y además eliminarla hacia el exterior, con lo cual se va a regular la composición del medio interno y el volumen del líquido corporal. Quiere decir que el sistema urinario, que es el principal sistema excretor del cuerpo, se hace cargo de la osmorregulación, de la regulación de líquidos y la homeostasis, el equilibrio interno, y además de la excreción. Recordemos que esto es vital, o sea, si una persona nace, un niñito, un bebito, un recién nacido, nace con los riñones alterados, sin riñones o los riñones dañados, lastimosamente el tiempo de vida es muy poco, ¿no? La presencia de los riñones es vital porque recuerda que todo el flujo sanguíneo tiene que ser esa sangre purificada. La sangre va a viajar a todas las células, así como llevando nutrientes, va a recoger desechos, y al recoger desechos vamos a tener nosotros que se tiene que limpiar, ¿no? La sangre al recoger los desechos. Entonces, ¿quién lo va a limpiar? El riñón. La sangre al pasar por los riñones se tiene que filtrar, se tiene que limpiar, y de tal manera se produce la orina. Entonces, si no hay presencia de riñones, se perjudica esta parte de la limpieza. Por eso te habla de osmorregulación, regulación de los líquidos, homeostasis, porque va a permitir el equilibrio interno debido a que va a eliminar los desechos, y esto lo conocemos como excretor. El sistema urinario forma parte del sistema excretor. Recordemos que a los órganos encargados de la excreción, a los órganos que se hacen cargo de la excreción, también se les llama órganos emuntorios. Y aparte de los riñones, que son los principales órganos emuntorios del humano, nosotros consideramos a los riñones, por ejemplo, porque excretan agua, productos de desechos nitrogenados. Recuerda, esto ya te lo había mencionado en excreción animal. Desechos nitrogenados, algunas toxinas bacterianas, sales, además de cierta cantidad de calor y dióxido de carbono. Aparte de los riñones, otro órgano emuntorio son los pulmones, porque los pulmones, así como van a captar el oxígeno, van a excretar, van a eliminar anhídrido carbónico, CO2, calor y una pequeña cantidad de agua. También tenemos que la piel es otro órgano emuntorio, debido a que excretan agua, calor y dióxido de carbono, así como pequeñas cantidades de sales y urea tras la transpiración. Entonces, estos órganos excretores nos van a ayudar, o órganos emuntorios. Luego tienes el tubo digestivo, que va a eliminar productos de desecho, sólidos y no digeridos, y va a excretar dióxido de carbono, agua, sales minerales y calor. Entonces, nosotros tenemos que el sistema excretor está distribuido en los riñones, filtración de sangre, formación de orina, en los pulmones liberación de CO2, ese CO2 que se va a liberar, la piel a través de la transpiración, liberación de toxinas, y el tubo digestivo, los desechos que ya no se pudieron digerir, la formación de heces. Entonces, todo esto forma el sistema excretor. Pero el principal y el que mayor porcentaje de eliminación, y el que nos es más útil en este caso, es el sistema urinario, el excretor, que tiene como componentes a las vías urinarias y al riñón. Las vías urinarias y el riñón. Recuerda que las vías urinarias están formadas por el cáliz menor, por el cáliz mayor, por la pelvis renal, por el uréter, por los uréteres, la vejiga y la uretra, que en este caso es única, y el riñón. Recordemos que el riñón, su unidad anatómica funcional es el nefrón o nefrona. El nefrón o nefrona es la unidad anatómica funcional del riñón. Entonces, este sistema urinario que forma parte del sistema excretor, que también se le puede llamar órganos emuntorios, en este caso el sistema urinario, que es el que más proceso excretor realiza, tiene dos componentes: las vías urinarias, el cáliz menor, el cáliz mayor, la pelvis renal, uréter, vejiga y uretra, que van a conducir la orina que se ha formado en el riñón. ¿En dónde? En su unidad anatómica funcional, que es el nefrón. Entonces, la idea es que luego de formada la orina, luego de haberse filtrado la sangre, se haber retirado todos los componentes dañinos y componentes nitrogenados,
estos conductos, estas vías urinarias, lo lleven hacia el exterior. Recordemos que el riñón es un órgano retroperitoneal. Recordemos que acá en la cavidad abdominal nosotros tenemos una bolsa que envuelve todos los órganos, que es el peritoneo. En la parte posterior, en la espalda baja, ahí están ubicados los riñones, fuera de la bolsa peritoneal. Entonces, por eso se le llama órganos retroperitoneales. Tenemos que el riñón tiene forma de frijol, tiene forma de frijolito. Se ubica entre la vértebra dorsal número 11 y la lumbar número 2. Además se sabe que el riñón derecho se halla 2 centímetros más abajo que el izquierdo debido a la presencia de la glándula más grande, que es el hígado. Entonces recuerda, la ubicación del riñón es retroperitoneal, forma de frijol, no de lenteja ni de otra menestra, ¿ya? Forma de frijol. Y está ubicado entre la vértebra dorsal número 11 y lumbar número 2. El riñón derecho, recuerda, está un poquito más abajo que el izquierdo debido a la presencia del hígado. El riñón se hace cargo de la síntesis de la renina. La renina es una enzima que se encarga de la regulación de la presión arterial. El riñón también se hace cargo de la síntesis de la eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona que se hace cargo de la eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? Es la formación de glóbulos rojos. Entonces la hormona que indica que ya se debe iniciar el proceso de formación de glóbulos rojos, que este proceso se llama eritropoiesis, se origina en el riñón gracias a la hormona eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿sí? Muy bien, entonces acá vamos a ver al riñoncito, a los riñones y los conductos que lo van a envolver. Primero vamos a tener que el riñón tiene una envoltura renal, que nosotros la conocemos como fascia renal. Esta fascia renal, la envoltura, incluye a la fascia renal. La fascia renal es la que fija el riñón a la pared abdominal, para que los riñones estén ubicados en esa región. El riñón va a presentar una grasa perirrenal que es obvia para generar protección ante algún golpe, ante un impacto, la presencia de grasa, ¿sí? Vamos a tener la cápsula renal, que es la parte externa, ¿sí? La cápsula renal, que es la parte externa. Ahora, por encima de los riñones va a haber unas glándulas, las glándulas suprarrenales, que son estas de acá. Las glándulas suprarrenales se hacen cargo de la síntesis de aldosterona, de cortisol y además de adrenalina. Esas son las glándulas suprarrenales, estas de acá. Tienen esta función. Esto ya, las glándulas en este caso corresponden al sistema endocrino, no al sistema endocrino. Síntesis de aldosterona, cortisol y además adrenalina. Si le hacemos un corte transversal, en este caso al riñón, vamos a poder observar en el lado interno el hilio renal. ¿El hilio renal qué es? El hilio renal se ubica en el borde interno, borde cóncavo, y es el lugar o va a ser la vía para que se dé la salida del pedículo renal. A todo esto se le conoce como pedículo renal. ¿A quiénes incluye? Incluye una vena, incluye una arteria, la arteria es roja, la vena es azul, y incluye además a un nervio. Este es el pedículo renal. Y por acá además sale lo que nosotros llamamos pelvis renal. La pelvis renal también va a salir por esta región. Ahí puedes observar vena, arteria, la presencia de un nervio en la parte interna y la pelvis renal. Todo esto se da en el hilio renal. Recuerda que el hilio renal es ese espacio, la vía de salida del pedículo renal que se ubica en el borde interno, en el borde cóncavo del riñón, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos la corteza renal, que es por la parte externa, donde se ubica el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, la médula renal, que es la parte interna, ahí lo vas a observar, o también llamada pirámide renal o de Malpighi. Entre estas pirámides renales se ubican las columnas de Bertin. Entonces, la corteza es la parte externa, es donde se ubica el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. En la médula renal tú vas a encontrar las pirámides renales o las pirámides de Malpighi, y la separación entre estas se llaman columnas de Bertin. Las columnas de Bertin. Entonces, esta es la estructura interna del riñón. Faltaría ver su unidad anatómica y sus componentes, sus partes. Entonces recordemos hasta acá. Entonces, el sistema excretor va a incluir a los órganos emuntorios, los órganos de la excreción. Ya son los riñones, los pulmones, la piel y el tubo digestivo, ¿no? En este caso, el intestino grueso. Pero el principal es los riñones, porque recuerda que ellos hacen la osmorregulación, la regulación de los líquidos y la homeostasis a través del proceso de limpiar la sangre. Por eso que las personas que padecen
o que tiene los riñones dañados, tiene que estar realizándose diálisis, ¿no? ¿Para qué? Para purificar la sangre y que no haya un proceso de infección, ¿no? Muy bien, veamos. El nefrón. Recordemos que el nefrón, o también llamado nefrona, el nefrón o nefrona es la unidad anatómica funcional del riñón. En este caso, el nefrón va a presentar las siguientes partes. Primero, tenemos al corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, que incluye al glomérulo renal, que está formado por capilares sanguíneos, que es todo esto, los capilares sanguíneos, y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, que es una hoja visceral llena de células llamadas podocitos. Entonces mira, el corpúsculo renal de Malpighi está formado por esto, que es el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. En conjunto trabaja lo que se llama el corpúsculo renal. Acá tú puedes ver, este caso, esta es la arteria aferente, la que está trayendo sangre para ser filtrada, y por acá atrás se ve la arteria eferente, la que está sacando sangre de esta región. Entonces recuerda, el glomérulo y la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman, recuerda estas células llamadas podocitos, ¿sí? Las células llamadas podocitos. Entonces el primer componente del nefrón es el corpúsculo renal, o también llamado corpúsculo de Malpighi. Luego tienes este conducto de acá que se llama tubo contorneado proximal. Mira, el tubo contorneado proximal. El tubo contorneado proximal, ¿qué es esto? Luego tienes el asa de Henle, que es esta de acá, esta curva, asa de Henle. Y por último tienes al tubo contorneado distal. Mientras que este es proximal, el otro es distal. Tubo contorneado proximal. El tubo contorneado proximal. Estos son los 4 componentes del nefrón. Recuerda, el corpúsculo renal de Malpighi, que incluye al glomérulo renal y la cápsula de Bowman, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Esos son los 4 componentes. Pero siempre acompañando a estos componentes vamos a tener la presencia de un tubo colector. En este nefrón es donde se va a hacer la operación de purificar la sangre. Acá tú lo estás viendo. Va a haber un proceso de filtrado, va a haber un proceso de absorción y va a haber un proceso de secreción, que son los 3 procesos para que se dé la formación de la orina. En este caso, en estas 4 regiones va a suceder. Pero siempre acompañándolos va a haber un tubo colector. Recuerda que el tubo colector no forma parte del nefrón, Los componentes del nefrón son el corpúsculo renal, que es todo esto, el glomérulo y la cápsula, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal. Ellos son los componentes del nefrón. Pero el que recolecta ya todo es el tubo colector. Recuerda que el tubo contorneado distal, que es este de acá, y el tubo contorneado proximal, que es este de acá, son también llamados tubos de Ferrein. Esa es la denominación que también se les puede dar. Entonces recuerda, un nefrón o nefrona tiene 4 partes: corpúsculo renal o de corpúsculo de Malpighi, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Estas unidades, que son los nefrones a nivel interno del riñón, van a cumplir todo el proceso de homeostasis y osmorregulación. Ahora veamos las vías urinarias. En el caso de las vías urinarias, ¿por quién está formado? Primero tenemos el caso de estas son las pirámides de Malpighi, recuerda. ¿Y quién va a recoger ahí? El cáliz menor. Ahora, varios cálices menores que me van a formar. Me van a formar el cáliz mayor. Mira, varios cálices menores van a formar el cáliz mayor. Entonces la idea es que estos conductos recojan la sangre que se ha procesado a nivel de los nefrones, que están ubicados ahí en la médula y en la corteza renal, y ellos van a transportar la orina. Entonces primero tenemos los cálices menores, que es como mis deditos, que son toda una ramificación, y cuando estos se juntan ya forman una estructura más gruesa, que es el cáliz mayor. Ahora, el conjunto de cálices mayores, recordemos que tanto el cáliz menor como el cáliz mayor se encuentran dentro del riñón. Todo esto es dentro del riñón. Luego vamos a tener esta estructura, que es la pelvis renal. La pelvis renal es la unión de varios cálices mayores. La pelvis renal, ¿sí? El pelvis renal, a diferencia de los cálices menor y mayor, ya sale del riñón y además forma parte del pedículo renal. Recuerda, el pedículo renal es por donde el hilio renal, por donde va a salir
estas estructuras que conducen la orina. Además esto, una vena y una arteria, ¿no? Recordemos. Luego lo que tenemos es los uréteres. Uréter derecho, uréter izquierdo, que son unos conductos o vías urinarias que miden entre 25 y 30 centímetros, y que van a llegar al otro conducto urinario. Recordemos que los uréteres poseen peristaltismo, el movimiento, el paso de la orina del pelvis renal a través del uréter para llegar al siguiente componente se realiza de manera autónoma, en este caso un movimiento peristáltico que nosotros no podemos controlar. En el caso del uréter está formado por epitelio polimorfo, Luego tienes acá la vejiga, que es la vía urinaria más ancha, la que retiene y contiene toda la capacidad de orina. La vejiga, su inflamación se llama cistitis, inflamación de la vejiga se llama cistitis. La vejiga es un órgano muscular hueco que va a permitir el almacenamiento de la orina, Recuerden, la vejiga se almacena la orina. Se almacena temporalmente la orina. Luego lo que sigue es la uretra. Y acá vamos a tener diferencias. La uretra masculina y la uretra femenina no son iguales. Uno es por la longitud. La principal diferencia es el tamaño. La uretra masculina es mucho más grande y la uretra femenina es más pequeña. Esa es la principal diferencia. La otra diferencia es la función. La uretra femenina solo transporta orina. En cambio la uretra masculina transporta, aparte de orina, transporta semen. Quiere decir que también tiene una función sexual. ¿Sí? Es un conducto que va a evacuar. Y este es el último conducto, el conducto de salida de la orina. Si tú observas, hay uretra masculina y uretra femenina. En el caso de las uretras, la uretra masculina mide entre 16 y 20 centímetros. Va a tener tres porciones. La uretra prostática, 3 centímetros. La uretra membranosa, 1 centímetro. Y la uretra peniana, que mide 12 centímetros. Entonces, esta es la uretra masculina. En la uretra femenina, recordemos que, la uretra masculina es una vía urogenital, porque transporta tanto orina como las células sexuales, que son los espermatozoides que viajan en el esperma. O sea, cuando el varón eyacula, el conducto por donde sale el semen es la uretra masculina. En el caso de la uretra femenina, la longitud es entre 4 y 5 centímetros, es mucho más pequeña, y solo es una vía urinaria. Entonces recordemos las vías urinarias, los cálices menores que se agrupan forman el cáliz menor se agrupa y forma la pelvis renal, los uréteres que lo llevan a la vejiga que almacenan, y por último la uretra, que es la salida. Entonces vamos a tener nosotros todos estos componentes en las vías urinarias, como vías urinarias. Entonces recordemos que la diferencia entre la uretra masculina y femenina, la principal es el tamaño, pero lo otro es la función, la vía urogenital en el caso de la masculina y solo urinaria en la femenina. Muy bien, luego de lo que te he explicado de los componentes, las estructuras de las vías urinarias, la parte interna del riñón, para que reconozcas, vas a resolver estas 10 preguntitas de tarea. Guíate las diapositivas, revisa la información y vas a poder resolverlo a partir de eso. Entonces revisa tanto lo que es sistema excretor, partes del riñón y cómo es que las partes del nefrón también, las vías urinarias. Muy bien, espero que la clase te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, cuídate.